Hola, nos volvemos a encontrar dentro de este ciclo de los jueves astrológicos que estamos llevando adelante el primero y tercer jueves de cada mes desde hace meses, solo que hoy con un formato ligeramente distinto, diferente, que creo que les va a interesar, aunque más no sea por la diferencia, para aquellos que hayan estado ya siguiendo este ciclo. Y bueno, al que le interesa el tema del cual vamos a hablar, también para el que se esté acercando por primera vez. En las reuniones anteriores, que han sumado hasta ahora 17, las previas, nos encontrábamos por Zoom, hacíamos una clase o conferencia, una clase abierta o conferencia gratuita, sincrónica, donde yo disertaba sobre un tema determinado, también dialogábamos durante o sobre todo después de esa disertación. Y esto después iba a parar a YouTube, que es el formato, el ámbito donde ahora está alojado este video que estás viendo en este momento. En esta ocasión, por motivos muy lindos, por suerte, por motivos muy bellos, muy agradables, no voy a entrar en detalles, pero motivos personales, no voy a llevar adelante este jueves, tercer jueves de mayo, la conferencia en ese formato, sino que directamente estoy compartiendo este video que estás escuchando en este momento y que va a combinarse luego, inmediatamente, con la grabación en video, ¿sí? De una conferencia que di sobre el tema que nos convoca, es decir, la astrología hindú, y con ese mismo título, acercándonos a la astrología hindú, hace 26 años, ¿sí? Acá en Buenos Aires, el 29 de junio del 96, ¿sí? Esa conferencia, que creo que estuvo muy interesante la cantidad de información que acumuló en esas 2 horas y que por suerte quedó muy bien filmada por un astrólogo colega de seudónimo Parsifal, que fue tomando realmente muy bien, tanto la disertación en sí como el material gráfico con la cámara, ¿no? Estamos hablando del 96, o sea, las cuestiones tecnológicas estaban como mucho más precarias o en pañales respecto a las de hoy. Pero bueno, quedó muy bien registrado. Y yo tenía planeado incluir la astrología hindú, que para mí es muy importante en mi historia personal y que creo que es muy valiosa en este ciclo de conferencias. Y de pronto recordé que estaba ese cassette, ese videocassette VHS, lo vi, me pareció realmente que era mucho mejor que algo que yo pudiera en este momento estar recreando o reproduciendo desde el ahora. Dije, bueno, ¿por qué mejor no digitalizarlo? Que fue lo que hice, lo mandé a digitalizar y es lo que vamos a compartir. ¿Sí? Una conferencia mía de hace 26 años, es divertido porque aparte estoy más flaco, más joven, esas cosas, ¿no? A título personal. Pero además, a título personal, quisiera compartir con ustedes como prólogo a esa conferencia que, que ahora dentro de unos minutos pueden acceder metiéndose en el link que está abajo, ¿sí? Del video, en la parte de información del video de YouTube. Hay un link ahí que va directamente a la conferencia. Yo también voy a hacer como una especie de playlist para que mande, apenas termine esta breve introducción, automáticamente a ese video. Pero puede llegar a ocurrir que no sé, que mi torpeza digital no permita que funcionen las cosas bien. Así que por si acaso les digo, está ese link en la parte de información de este video que están en este momento viendo. Pero decía que quería a título personal justamente contarles un poco más que lo que hago en esa conferencia, porque han pasado muchos años, tres cosas de mi relación con la astrología hindú, que no sé si les interesará o no, pero a mí me interesa dejarlas en claro en términos, si quieren, biográfico, porque son un poco el contorno, el contexto en el cual está esa conferencia de entonces, pero porque también pasaron luego cosas después respecto de esa temática, ¿sí? Y creo que puede servir para dimensionar la información que se comparte en ese otro video. Uh, Bueno, yo empecé astrología, no sé, en el 85, así como fuerte, ¿no? Cuando tenía 23 años. Pero ya en el 89 realmente estaba como muy enganchado en toda la cuestión de los orígenes de la astrología, de la historia de la astrología, la epistemología astrológica, las bases científicas de la astrología. Y qué pasaba y qué no pasaba con el tema de el desarrollo histórico de la astrología occidental, que se me aparecía como
terroríficamente accidentado, con mil lagunas. Estoy hablando del 89, no había casi libros circulando en español. Y los disponibles que había en inglés tampoco eran muy interesantes al respecto. Me refiero al respecto de la historia, ¿no? Y de ir explicando y viendo qué pasó con el desarrollo de tal o cual técnica, de tal o cual enfoque, cuándo empezaron a usarse las regencias, cuándo empezó a usarse esto, cuándo dejó de usarse tal otra cosa. Nada. Y tuve la suerte de, por esa época, en el 90, dar con una persona que había estado muy vinculada al centro en el cual yo estaba absolutamente comprometido. De hecho, estuve muy comprometido por más de 30 años con ese lugar, el Centro Astrológico de Buenos Aires, que luego, durante la época en que yo estuve vinculado y tomó carácter de fundación, se acercó, digamos, al lugar antes de que fuera fundación, una persona que había estado vinculada hacía muchos años, un Gerhard Howing, se llama, uno que yo considero uno de mis maestros, un ingeniero con un altísimo interés en la astrología antigua, sobre todo la de Morand de Villafranche, pero también medieval y un poco más atrás, que bueno, me inició de alguna manera en muchas inquietudes que yo ya venía trayendo, pero dándome muchos más elementos y muchas más preguntas, ¿no? Y por ese mismo año en que fui a visitarlo, en el 92, en un congreso internacional en Washington, tomé mucho mayor contacto con la astrología antigua. Y bueno, esto se refleja luego cuando empecé a hacer estudios de griego por un interés siempre en la cultura griega en la Universidad de Buenos Aires, mucho más adelante, estoy hablando como 20 y pico de años más adelante, 25 años más adelante, en cursos que llevé adelante respecto de los orígenes de la astrología, del esoterismo occidental, etcétera, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, aquí, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo pareciera no tener ninguna relación con el tema de acercándonos a la astrología hindú, pero es el modo en que yo me acerqué y los motivos por los cuales en cierto modo entré, salí y vuelvo a entrar y salir fluidamente en la astrología hindú. En el segundo congreso que fui tan importante, WAC se llama, de Estados Unidos, donde éramos miles de astrólogos, etc., en este caso en el 95, ¿sí?, que se celebró en California, en la ciudad de Monterrey, ocurría que era todo más o menos lo mismo, ¿sí?, que había en el Congreso del 92. Y a mí el gran encanto que me supuso ese primer congreso, en el segundo me supuso una gran, al revés, decepción, encontrar como las mismas figuritas, como que nada había cambiado, que había gastado un pasaje aéreo a Estados Unidos un poco para nada, etc. Pero había una novedad en el Congreso propiamente dicho, que era que se había habilitado, ¿sí?, una sección de astrología hindú con astrólogos angloparlantes, nativos, digo, de Estados Unidos o de Inglaterra, pero sobre todo de Estados Unidos, que practicaban la astrología hindú, pero también algunos astrólogos de la India. Era la única cosa nueva que había, aparte de una mucha mayor presencia de la historia de la astrología con los tres Robertos, ¿sí?, Robert Hand, Robert Schmidt y Robert Soler, y el proyecto Hindsight, etcétera, etcétera. En ese sentido yo estaba así en la gloria, ¿sí?, pero era lo único nuevo. Entonces, por curiosidad, me asomé y quedé cautivado inmediatamente ya en la primera conferencia, que era una conferencia de índole introductoria justamente, pero porque era la única cosa que había distinta. Y me hice la carta con un sistema de esos de computación que había en esa época, ¿sí?, en un stand que había ido un muchacho que tenía un programa excelente, por otro lado, de astrología védica o hindú, y aquello que me encontré en el informe impreso, sobre todo en términos de fechas y de ciertas cosas que aludía que podían haber ocurrido en esas fechas, me produjo realmente escalofríos. Entonces dije, acá hay algo importante. Bueno, escuché todas las conferencias que hubo de lo hindú en ese momento, compré todos los libros que pude en ese congreso, me puse a comprar los poquitos que habían en español, porque esto ocurre en la conferencia de hace 26 años, había 2 o 3 libros nada más en español de astrología india o de astrología védica o de astrología hindú. Hablo de hace 26 años, disculpen. Y bueno, en diciembre ya estaba en la India, había ido no para estudiar astrología hindú precisamente, sino por un interés muy particular por la figura de Osho. Fui al ashram de él, etc. Pero ahí en la ciudad de Pune contacté con 2 astrólogos que también fueron en este tema como mis segundos maestros o me acompañaron, ¿no? Gopal Singh y Muralil Ananda.
con quienes aprendí muchísimo, y además compré un montonazo de libros, y cuando vine estuve unos meses pero muy intensivos, cuando estuve de vuelta me refiero, muy intensivos, así de insomnio, etcétera, haciendo pruebas, experimentación, con cartas natales, tratando de entender las múltiples reglas de hindú, cómo se organizaban en algún sistema que a mí me resultara plausible, ¿sí? Y que es lo que, de alguna manera, en un sentido introductorio pero exhaustivo al mismo tiempo, intento transmitir en la conferencia que van a, espero, bueno, si se asoman a ella, presenciar en el otro video, ¿sí? Luego di algunos cursos de astrología hindú en el centro astrológico posteriores a esa conferencia. Luego estudié sánscrito en la UBA con la excelente cátedra de Rosalia Bovchuk, que es la persona que abrió, digamos, ese espacio dentro de la Universidad de Buenos Aires, y por esto pude acceder luego con una cierta, hasta me atrevería a decir, facilidad a varios textos originales en sánscrito. Y hoy, ¿sí?, mi relación con la astrología hindú, quiero dejarlo en claro también, ¿no? 26 años después de esa conferencia, es una relación de una gran amistad, de una gran simpatía, pero no la cultivo, digamos, como poniéndola por sobre la astrología occidental, o desde la pasión del exotismo, pensando que, bueno, desde otra cultura y por lo tanto hay algo ahí que es mejor que lo propio. No tengo tan instalada, digamos, esa vivencia, y menos que menos propongo o vendo eso en términos, digamos, de cursos o cosas por el estilo. Pero sí me parece una astrología muy válida, muy interesante, porque han tenido la lucidez, o hemos tenido la suerte de que ellos sostuvieran la tradición occidental, ¿sí?, originaria, ¿sí?, de la astrología helenística, de la astrología previa, digamos, a la conquista de Alejandro, y que luego Alejandro lleva a esas zonas, Alejandro Magno, pero que supieron mantenerla con mucha mayor continuidad, porque la cultura india, que se asocia tanto con Capricornio, tiene un estilo y una forma altamente conservadora que ha permitido que nuestras raíces astrológicas estén como muy ahí presentes, y no solo en una cuestión de archivo, de biblioteca o de algo teórico, sino de la práctica de los astrólogos de la India, que hasta hace unos pocos años o pocas décadas, como país, nucleaba la mayor cantidad de lejos de astrólogos del mundo, porque la astrología tiene un lugar muy importante allí. Bueno, no quiero anticiparme a cosas que de hecho ya digo en esa otra conferencia, pero lo que sí quiero señalar es que creo que esto de asomarnos a otras astrologías interesantes, creíbles, que han sostenido un desarrollo de una tradición y que tiene tanto que ver con nuestra astrología propia, occidental, entre comillas, y con sus orígenes, que también nos permite reflexionar mucho, yo así lo vivo, sobre nuestras propias prácticas, sobre qué es y qué no es una casa, sobre qué es y qué no es un aspecto, desde nuestra propia historia, para poder entonces ir decidiendo de qué manera vamos a ir considerando las cosas que usamos, y no solamente tomarlas, digamos, como vienen de la persona que nos las transmitió con mayor intensidad al principio y que genera una fuerte impronta, pero nos quedamos solamente con esa versión, ¿sí? Muchas veces pasa, como pasa con, no sé, la religión materna, ¿sí?, o natal, ¿sí?, que de alguna manera tiene una fuerte impronta, lo tomamos como un credo, así, esto es así, listo. De acuerdo, lo mismo pasa con la astrología que cada uno de nosotros de alguna manera cultiva en gran medida. Pero también es muy interesante hacer algo de antropología religiosa o de religiones comparadas para poder dimensionar de otra manera, ¿sí?, el valor incluso técnico, ¿sí?, de aquellas cosas que nosotros usamos. De ahí, por eso yo creo, el valor de estas otras miradas. Está la astrología sideria, y hay otras ramas más tangenciales como la astrología dracónica, la astrología horaria. Todas ellas en mi vida han sido importantísimas, comento, ¿no? Para mí son muy importantes. Pero la astrología hindú tiene este rasgo distintivo de, aparte de estar muy integrada a la sociedad a la cual pertenece, de la cual proviene, de la cual la tomamos o de la cual nos llega, es la de tener esta continuidad
y la solidez de la continuidad. La astrología europea, y luego, bueno, por extensión la americana, la occidental, ha estado muy accidentada en esos accidentes se han perdido muchas cosas. Se han ganado otras, porque ha habido nuevas cosmovisiones que han hecho redimensionar a la astrología en cada momento. Esto también hay que admitirlo, hay que decirlo. Pero bueno, en ese redimensionamiento aparece esta irrupción, ¿sí?, moderna, esta especie de moda, al menos en la época en que dirá conferencia, si lo era. Ahora ya se ha calmado el furor, digamos, de la década del 90 con la astrología hindú, y está tranquilamente como una variante más que nos hace pensar y reflexionar sobre nuestra propia astrología. Espero que algunas de esas cosas ocurran en su visión de el video en cuestión, de esa conferencia dada hace 26 años. Y por otro lado también me atrevo a decir que en esas 2 horas hay como apretados una especie de mini curso, un cursito introductorio a la astrología hindú que les permitiría poder, más allá de que luego hay tanto otro material hoy en la web disponible de toda índole, ¿sí?, pero poder ya empezar a hacer sus experimentos y experiencias para ver el posible valor o qué les dice esta otra astrología cuando pronto lo aplican a sus propias cartas o a las cartas de las personas de su conocimiento. Bien, entonces me despido de momento. Nos vamos a reencontrar, por supuesto, en el futuro en una conferencia de estas más abiertas, sincrónicas, presentes. De hecho, esa conferencia es una conferencia con público, ¿sí? Así que estamos un poco en la misma frecuencia, ¿sí? Y bien, hasta entonces, y gracias por su atención.